Capítulo 6. Historia del Sena. Se llamaba Mariana, la muchacha, y el Sena, el río que estábamos bordeando. Ahí en las cercanías de la Catedral de Notre Dame, en la imponente ciudad de París. Era franco-colombiana. Para enfrentarse a una mujer colombiana, usted se tiene que poner el traje de guerrero o de samurái, me decía una vez un taxista en Bogotá. Son empujadoras, siempre lo están tironeando a uno, exigiéndonos que demos el máximo y así todo el tiempo, me decía el padre de una amiga mía en Medellín. Así son quizás todas las mujeres, decía yo, en cualquier rincón del mundo. Mariana era como una rosa, frágil y hermosa, tratando en vano de florecer en la fría y helada jungla parisina. Después de una ruptura amorosa allá en su país, buscaba entonces reconstruir su tallo en algún refugio lejos de su tierra natal. Debe haber sido por esta razón, porque sentí que estábamos en la misma sintonía de desamor, porque suponía yo que a ambos nos habían bajado de un mismo escopetazo de las alturas de la soberbia silenciosa y babilónica, porque parecía unirnos la misma especie de hermandad taciturna, y por tratar de llenar el espacio del silencio, del que siempre traté erróneamente de hacerme cargo, por todo esto y otras razones, debe haber sido que decidí hablarle del bendito libro. O tal vez, por haberle hablado del bendito libro, debe de haber pasado todo lo que pasó después. Todo arrancó aproximadamente un mes atrás. La novela La Caída, una de las tantas obras de arte literarias de Albert Camus, había explotado en mi cabeza haciendo estragos existenciales en mi mente. Dante, en su versión del siglo XX, el hombre descendiendo concéntricamente los canales de su propio infierno. La novela se resumía básicamente en lo siguiente. Un hombre que podría considerarse por sus contemporáneos exitoso en todos los sentidos, filántropo, viril, inteligente, reconocido, poderoso, etc., una noche helada, de densa neblina, se encuentra caminando justamente sobre alguno de estos innumerables puentes que unen las dos orillas del Sena parisino. De repente, escucha y de manera muy nítida una persona que se sube a la balaustrada del puente y que se arroja a las aguas heladas. Su condición de hombre de bien le exige de inmediato arriesgar su vida para salvar a este prójimo en dificultad, a pesar de que las aguas estén casi congeladas y que su vida corra un riesgo mortal inevitable. Un acto heroico y arriesgado, pero por sobre todas las cosas, anónimo. En efecto, no hay alma alguna en los alrededores, nadie para atestiguar la belleza de la obra del artista, la inmolación de este superhombre en pos de salvar un conciudadano. Es un crudo día de invierno y nuestro protagonista decide seguir caminando como si nada fuera, como si nada hubiera escuchado. Pero nada ya no es. Lo que está escrito, escrito está. Y por más que lo intente, este hombre no puede negar lo que acaba de redescubrir de sí mismo. Las llamas, devorándole el cuerpo, se ve él mismo como un fuego unido a millones de otros fuegos que conforman esta gran hoguera de vanidad que es el planeta humanoide. Se siente mierda hasta el fondo de la médula, lo asume de una vez y para siempre y prosigue su andar silencioso por las calles de París. Acaba de iniciarse la caída.
El relato transcurre en gran parte en Ámsterdam, que es la ciudad en donde nuestro hombre decide emborrachar su triste pasado parisino e iniciar este relato. Si alguien se cae al agua y te tirás para ayudarlo, de seguro que se ahogan los dos, porque la persona de los nervios se aferra a ti y se van los dos para el fondo, contestó Mariana a mi sinopsis del libro de Camus. ¿Se ahogan los dos?, pregunté sorprendido. Nunca se me había ocurrido. Seguimos caminando. El primer momento en que apareció él en medio de mi paseo con Mariana, creo que fue bajando las escaleras que conducen a esa especie de malecón parisino. Habíamos decidido seguir bordeando el Sena, pero esta vez por abajo, es decir, aún más cerca del río. Mariana, en ese momento, debía estar hablándome acerca del fantasma que la tenía a mal traer. Me contaría su historia, relatos de espíritus, ustedes saben, los desaparecidos de nunca que siempre están volviendo. ¿Y yo qué? Ni lento ni perezoso. Mucho gusto, señor fantasma de Mariana. Felicitaciones de verdad por el bomboncito del cual usted se ha apoderado. Me imagino que su ego debe andar de lo más contento. En todo caso, el mío, en la misma situación que usted, también lo estaría. Cosas de hombre, que le dicen. Nosotros nos entendemos, ¿verdad, señor fantasma? En fin, para no faltar a más, decidía yo en ese instante presentarle mi fantasma, mi prisión en la cual me hallaba encerrado a su vez, la pena de amor que me tenía atormentado. Ahí estábamos entonces los cuatro, Marianita y yo, mirando el mundo a nuestro alrededor a través de unos barrotes hechos de nostalgia y egos derrumbados, y nuestros respectivos carceleros sentimentales. Los cuatro amablemente conversando en un mediodía de lo más soleado a orillas de una primavera con acento francés. Nos encontrábamos en la ciudad luz. Historias y necedades como estas tenían como un lado snob, que le dicen. Porque finalmente bien cierto es que hagas lo que hagas en París, todo termina teniendo su lado chic. Eso es lo que tienen los conchisumadres parisinos. Pero volviendo a la narración, les decía que el primer momento en que lo vi a él, venía un poco borracho. Llevaba una botella de cerveza en la mano. Tenía el pelo rojizo, de seguro un extranjero más en París, al igual que Mariana y al igual que el que suscribe. El hombre resultaba ser bastante rechoncho, tal vez unos 120 kilos. Venía conversando con algún correligionario suyo y yo, así como así, de pronto, ustedes saben cómo surgen ese tipo de pensamientos impredecibles, me viene a la cabeza a esta sensación de presente que a veces llamamos el aquí y ahora, un presentimiento de lo más raro. Este tipo se nos va a tirar al agua, de una, sin pensarlo, sin raciocinio alguno, saliendo de donde salió, de seguro influenciado por la conversación que veníamos teniendo, este tipo se va a tirar al agua. Me lo repetí o me lo repitieron las voces, dejándome en claro que yo había sido notificado por mis adentros, como si lo hubiese visto escrito en su cara, en sus ojos, o sea, en la mirada, que quizás no sea más que la fusión de ambos. Sea como sea, lo supe. Nos sentamos con Mariana al borde del río sobre un pequeño paredoncito, con nuestros pies suspendidos a 1,5 metros del agua, mientras el susodicho se perdía de vista entre la gente. La calma volvía a mi cerebro. Nuevamente me concentraba en la mujer que tenía enfrente y tal vez ella en mí.
los dos desnudando cicatrices, los dos tratando de deshabitar la tierra del olvido. En eso andábamos cuando de pronto estalló el pluf en mi oído. El gordo se había zambullido al agua. Se tiró nomás y la reputa madre que lo parió. Lancé incorporándome de golpe, al mismo tiempo que asimilaba el susto de haber dado en el blanco con respecto a las intenciones de nuestro hombre. Mariana sonreía divertida por la novedad. Acababa de descubrir el extravagante personaje que parecía chapotear y cantar feliz en el agua. ¡Qué chistoso!, lanzaba ella en su encantador bogotano, mientras seguíamos observando nuestro personaje a gusto en su inmensa bañadera, cachorrito de ballena en aguas parisinas que parecía en ese momento. Su compañero de juerga, desde la orilla, brindaba cerveza en mano, festejando de esta manera el osado chapuzón. Claro que el hombre es hombre, es decir, un organismo, quizás uno de los más frágiles sobre esta tierra, pero ¿por qué estoy dando semejante contorno para decir lo que tengo que decir? ¿Por qué mejor no borrar este poco convincente artilugio literario y escribir directamente que a los 5 minutos de encontrarse en las aguas, el hombre había comenzado a sentir seriamente el cansancio? Fue en ese momento que decidió que ya era tiempo de dar por finalizado el espectáculo e intentar regresar a la orilla de donde se había arrojado. Yo, arriba del muelle, observando incrédulo el vaticinio que venía de cumplirse, y como quien no quería la cosa, mientras seguía conversando con Mariana, me iba sacando el reloj, vaciando mis bolsillos, a la par que no le quitaba la vista al gordo que intentaba ahora, de manera desesperada, volver al muelle. No era que no supiera nadar, sino que su error, entre comillas, consistió en que en vez de dejarse llevar hacia el próximo muelle que se encontraba 20 metros río abajo, intentó alcanzar una escalera que se encontraba 5 metros río arriba, pero contra la corriente. He aquí el punto clave. El pensamiento oriental taoísta compara la vida a una especie de flujo, de río que fluye y que nos lleva, nos guste o no, consigo. Esta filosofía oriental afirma que entre más fuerte resulta la corriente, más inútil y peligroso es debatirse en contra de esta. Lo mejor es dejarse llevar y nadando tranquilamente, midiendo los esfuerzos en cada brazada, alcanzar el lugar de la orilla que deseamos, sin dejar de aceptar que el río nos sigue llevando. El gordo comenzaba a abandonar la lucha. La corriente era demasiado fuerte. Su cuerpo ya comenzaba a hundirse y mi caída, cual personaje de Camus, también era inminente. Recuerdo, hubo aquel brillo, o bien un apagón que nunca más habría de olvidar. Sí, ya lo sé, muy extraño no darse cuenta si algo se enciende o se apaga. Pero en el momento en que sus fuerzas lo abandonaron, hubo entonces esa manera de mirar que cambió completamente, como una despedida, como un aceptar la muerte inminente que se le aparecía. Alzó la vista al cielo, como entregándose al más allá, comenzaba a hundirse y yo seguía bien sequito en la orilla. Encontrarse en una situación casi análoga a la de un libro que uno acaba de leer recientemente, y más aún, que uno acaba de comentar en voz alta unos 300 metros más atrás, no sé a ustedes, pero a mí
me deja como tildando o flipando, como dicen en las Europas. Y entonces ni que hablar de que se trate del mismo río. Claro que análoga no significa igual, sino más bien parecida, pero lo que es. Y son cosas así, historias de esta naturaleza, las que comenzaban a corroer mi ateísmo agnóstico marxista de aquella época. Ateísmo que luego la misma selva amazónica se encargaría de sepultar de manera definitiva. Si no hubiese visto la lancha de la prefectura parisina que llegaba al rescate, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Me hubiese tirado? No creo, tal vez sí, pero me sentía como paralizado, a pesar de las voces interiores que me gritaban: «Debes arrojarte al agua, pedazo de mierda». Vi los 4 brazos de los gendarmes franceses alzar los 120 kilos de carne humana de un tirón, justito en el momento en que empezaba a entrarle agua por la nariz.